¿Qué tal, lectores de AF Medios? Nos encontramos en entrevista con el presidente de los Derechos Humanos en el Estado de Colima, Sabino Hermilo Flores, para que nos hable, primero, si tiene conocimiento del tema que está en boga hoy sobre una denuncia en contra del alcalde de Armería por aparente maltrato o amenazas en contra de su pareja. ¿Qué nos puede hablar al respecto, presidente? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de esta transmisión. Comentar que efectivamente el organismo protector de derechos humanos realiza un monitoreo de manera constante de todas las noticias, de todo lo que acontece en la entidad, en todo el municipio y los municipios que componen este hermoso estado, y que tarea o resultado de esa tarea es que nos enteramos nosotros de ese acontecimiento, es decir, ya está circulando en los medios de comunicación de la existencia cierta de una denuncia que formula quien es la esposa del señor alcalde. Decir en primer término que no existe un ánimo de prejuzgar, es decir, corresponde a las instancias de la Fiscalía General de la República, General de Justicia del Estado de Colima, hacer una acusación del orden de los delitos del orden común. La Fiscalía Estatal la que tiene que allegarse de los elementos probatorios para poder determinar sobre la conducta en sí que se está imputando y sobre las consecuencias a su autor, y que ya concluida su carpeta de investigación, pues tendrá que judicializar el tema, el asunto o el expediente, esta carpeta, a las instancias del Poder Judicial del Estado para que puedan darle el seguimiento legal, respetándose pues el debido proceso. Entonces, sin ánimo de prejuzgar, comentar que sí es una acusación delicada, es una acusación que nos mantiene atentos al seguimiento que se le vaya a dar a la misma. Por lo siguiente, recordemos que en el estado de Colima vivimos un estado de alerta de género en los casos de violencia en contra de las mujeres, y que ya se cumplieron 2 años de la misma, y que implica el que todas las autoridades, tanto estatales como municipales, inclusive las federales, deben de diseñar políticas públicas que se encaminen a erradicar la violencia de género, a erradicar actos de violencia hacia las mujeres. Partiendo por los titulares de las administraciones, ¿no? Efectivamente, y mandando una clara señal primero de ejemplo hacia el comportamiento, hacia quienes son las mujeres, pero también mandando un mensaje de tolerancia cero. Es decir, que todos los actos de violencia en contra de las mujeres se investiguen y se sancionen a sus responsables. Eso es uno de los aspectos muy claros y muy concretos que marca esta alerta, y que este mensaje tenemos que enviarlo todos los que encabezamos las diferentes organismos o las diferentes administraciones, tanto estatal y municipales, es decir, los alcaldes, el gobernador, el mismo presidente de la República, expresar este mensaje de que no se toleren actos de violencia, en el sentido de que los mismos no queden impunes, es decir, dado los mismos investiguen, se procesen, pero que se apliquen las sanciones correspondientes. Esto en el contexto general, ¿verdad? Insisto, hago el acotamiento sin el ánimo de prejuzgar en el punto especial. ¿Por qué? Porque compete pues al orden de las instancias de procuración de justicia, conocidas hoy como fiscalías de justicia en el estado, quienes tendrán que allegarse de esos elementos probatorios y determinar la imputación ante el órgano judicial, es decir, ante un juez, y que se siga la secuela procedimental. En este caso, Derechos Humanos en el Estado de Colima se mantiene como observador exterior de casos como este. O sea, la Fiscalía no les avisa a ustedes directamente que hay un caso así y que se tiene que tomar en cuenta o vigilancia especial. No, generalmente las formas en como nosotros nos enteramos e iniciamos la actuación cuando existan omisiones, es decir, pensemos, se da un caso de esta naturaleza, se denuncia y no se da continuidad.
no se recibe la denuncia o se trae vuelta y vuelta a la persona, o si se recibe la denuncia pero ya no se continúa, no se emiten las providencias que el caso requiere. Muy en particular en estos casos deben de dictarse las órdenes de protección hacia la mujer que denuncia casos de esta naturaleza, y nosotros tenemos ya información en el sentido de que la misma, en el caso concreto ya se han emitido estas órdenes de protección dirigidas a el cuerpo policíaco local o municipal, el municipio de Armería. Es decir, entonces son las instancias de la Fiscalía quienes tienen que realizar esas acciones. Nosotros nos enteramos ya sea por estas actividades que realizamos de monitoreo a los medios de comunicación, o bien por las denuncias que recibimos por la víctima de la violación a sus derechos humanos, o bien por algún familiar de ellos que comparecen o que formulan una queja por escrito o por llamada telefónica, etcétera. La pregunta va en este sentido hacia ustedes, tomando en cuenta que la Fiscalía informa a la Dirección de Seguridad Pública del municipio que esté atenta, que le preste los servicios o los auxilios en dado caso de que lo requiera, pero pues sabemos que el jefe, el director de Seguridad Pública es quien está involucrado en este tema. ¿Procedería un separo del cargo en tanto se deslindan responsabilidades? ¿De parte de quién? Del presidente municipal. Bueno, esa determinación, decir, al ser autoridades electas por el voto popular, correspondería en todo caso, para llegar a una determinación de ese tipo, dar vista a la legislatura estatal, es decir, al Congreso del Estado, para que examinen en un momento dado las acusaciones, las pruebas que las soportan y la gravedad de las mismas, y la necesidad de una medida de este tipo que mencionas, como la separación en un momento dado del cargo de alguien que fue electo a través del voto popular. Gracias. ¿Cómo está la situación en el Estado con relación a la violencia en contra de la mujer? Bueno, mencionar que en este tema estamos dando un seguimiento y un impulso muy puntual a los puntos de observaciones y de recomendaciones que se hicieron en el tema de la alerta de género, y que recientemente en el mes de junio se acaban de cumplir particularmente 2 años, y que implican pues al menos la existencia de dos factores muy importantes que los mencionábamos nosotros el día de ayer que tomábamos protesta al sistema municipal para prevenir, atender y erradicar todos los casos de violencia en contra de la mujer. Se llevó a cabo en el municipio de Villa de Álvarez, que es precisamente la existencia de mecanismos de supervisión y de monitoreo de cómo está avanzándose en las medidas que se están implementando. Esa como una primera acción necesaria, y que por medio del establecimiento de estos mecanismos o de estos consejos o comisiones o bien sistemas, se colma esa primera parte una vez de que se ponen a andar y están precisamente supervisando en las diferentes dependencias donde acude la mujer cuando es violentada en sus derechos, en las policías, en las procuradurías, en las casas de atención, en los refugios, etcétera. Pero por el otro lado, el establecimiento de los presupuestos necesarios para que puedan operar debidamente las unidades o las direcciones de la mujer en cada uno de los municipios, o las unidades de género en cada una de las dependencias del Ejecutivo Estatal y del Ejecutivo Federal. Como esos dos grandes factores. Vemos nosotros todavía con preocupación en el rubro del presupuesto, están limitadas las direcciones de la mujer en los diferentes municipios para los efectos llevar a cabo todas esas tareas que se requieren para que la mujer alcance la igualdad sustantiva, que esos derechos que tiene, que están constitucionalmente reconocidos y que están plasmados en los ordenamientos legales, pueda acceder a los mismos en igualdad de circunstancias y de condiciones que los hombres
y que no se susciten actos de discriminación, es decir, que tengan ocupación de la misma actividad en materia laboral, tengan distintos sueldos, por poner un ejemplo, que por ejemplo quienes se dedican al trabajo doméstico no tengan acceso a seguridad social, no tengan acceso a otro tipo de garantías al respeto de sus derechos en igualdad de condiciones que las tiene un varón o que las tiene un hombre. El hecho de que la mujer tiene también derecho a acceder al trabajo y que pueda contar con condiciones de donde cuando tienen hijos y sobre todo cuando son madres solteras, donde puedan dejar en custodia, en resguardo a sus hijos en las estancias infantiles necesarias para que se pueda en un momento dado acceder a ese derecho sustantivo que es el del trabajo, y que le permita, le abra la puerta de entrada a una igualdad también, o el acceso a superarse de manera económica, y que ello le presente un panorama distinto y de mejores condiciones para acceder a la igualdad sustantiva. Aún se tiene que trabajar en ese tema. Ya nos mencionaba que presupuestalmente quizá todavía nos falta mucho por avanzar, pero en términos de actuación, ¿ha notado usted un cambio en las autoridades para atender este tipo de problemas? Vemos que sí, en algunas localidades o en algunos municipios en particular van más avanzados que otros. Hay unos que se están rezagando en estas temáticas, hablando por ejemplo del tema de las condiciones de prevención de prevención de delitos en que puedan desarrollarse las mujeres con mayor tranquilidad, incrementando por ejemplo los patrullajes en ciertas zonas, reparando luminarias, y que son estos temas en particular competen al ámbito municipal, y que vemos que algunos municipios, y por ejemplo en el estado de Colima está haciendo en el municipio de Colima observamos un esfuerzo precisamente en esos rubros de mejora en las condiciones de seguridad, como el municipio de Villa de Álvarez, pero vemos otros municipios que se van rezagando, como el propio municipio de Armería, Tecomán, Manzanillo, y que aún se requiere que las instancias municipales principalmente fortalezcan sus sus direcciones municipales de la mujer, que se establezcan estos sistemas municipales de protección en donde inviten a colaborar a las organizaciones de la sociedad civil, quienes están palpando de manera real, cercana y puntual las condiciones en las que se están desenvolviendo pues la vida cotidiana, el actuar diario, cuando van al trabajo, cuando van a sus actividades de recreo, sus actividades familiares o domésticas en particular, que tienen que contar pues con un mínimo de condiciones de seguridad que las dan pues la intervención oportuna de las instancias policiales, municipales, por una parte, y por el otro lado que exista una buena infraestructura municipal para que se desarrollen en temas con mayores condiciones de seguridad. Hay otro apartado muy importante en el cual se tiene que trabajar y que tiene que ver con cómo prevenir la violencia doméstica, cómo prevenir la violencia que sufren las mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito principalmente familiar, y que es por la vía de desconstruir prejuicios, de ir desconstruyendo aquellas barreras que nosotros mismos nos formamos, como pudieran ser ya el conocido machismo, por ejemplo, que por considerarse superior el varón sobre la mujer le pone ciertas condiciones en casa, en el hogar, y no se comparten tareas domésticas, y cuando sucede alguna discrepancia hacen uso de la violencia física, hacen uso de la violencia moral, incluso a través de amenazas, de actos de intimidación, de no suministrarle los recursos o requerimientos necesarios para el sostenimiento del hogar, etcétera. Todos esos tipo de acciones
pueden irse trabajando su erradicación, pero es una tarea un tanto más lenta, podemos decir, lleva una situación que requiere una tarea gradual, constante, permanente, que a final de cuentas consiste en atender el tema de raíz y lograr la verdadera erradicación de la violencia a través de la desconstrucción de estos prejuicios, de los estereotipos como el machismo y de la creación de las nuevas masculinidades que implican que los hombres en este nuevo rol familiar que nos encontramos, donde no es solo el padre de familia el que sale a buscar el sustento, sino que también la esposa o la madre de familia, ambos trabajan y las tareas domésticas deben también de ser compartidas. ¿Preocupa para ustedes como derechos humanos en el estado de Colima que quien tendría que estar al frente o encabezando estas políticas en contra de la violencia de género en el estado, particularmente de un alcalde, sí, se vea involucrado en un tema como este? Desde luego que sí, y has puesto el dedo precisamente en la llaga, y por eso el llamado de que exista tolerancia cero a este tipo de conductas, que se profundice en su investigación, pero sobre todo el llamado y el exhorto a todos los que tenemos una responsabilidad pública de esa envergadura o de ese nivel, de que prediquemos con el ejemplo, porque si no lo hacemos de esa manera, bueno, nuestros colaboradores, nuestros equipos de trabajo, pues difícilmente asumirán pues un compromiso serio, responsable, contundente, genuino de un combate hacia la violencia, en este caso muy particular la violencia de género, que insisto, al encontrarnos en una alerta estatal cobra relevancia, y más si quien asume las responsabilidades desde la máxima autoridad en un ayuntamiento está siendo señalado, está siendo acusado de una situación de este tipo. Tiene derecho él a defenderse, tiene derecho él a expresar sus argumentos, tiene derecho a un juicio justo, eso no se le puede negar. Sin embargo, por eso el llamado a que se agoten a la brevedad posible las investigaciones, y que si hay un responsable no existe impunidad y se apliquen las responsabilidades que la misma ley, el mismo Código Penal establecen, y las responsabilidades administrativas o políticas que competen ya las instancias del Congreso del Estado puedan en un momento dado examinarlas y puedan emitir también su determinación. Hacer una puntualización muy concreta, al ser un acto, si bien es cierto, el alcalde es la autoridad municipal, sin embargo el acto que se le está atribuyendo es un acto en el entorno familiar, personal, es decir, entre particulares, y ese tipo de denuncias o de acusaciones están limitadas a la actuación de la comisión. No podemos nosotros investigarlas y sancionarlas o pedir que se sancionen, pero lo que sí podemos es dar un seguimiento a que las instancias que son las que están investigando pues no incurran en omisiones, no incurran en dilación, no incurran en actos que pudieran en un momento dado representar una afectación a la víctima, porque no acceda a la aplicación de la ley o no acceda a la justicia, o porque se le revictimice, por ejemplo, que esa sería otra situación grave en la que pudiera ser víctima la misma denunciante. Entonces esos aspectos sí nos corresponde a nosotros estarle cerca y dar un seguimiento para que se atiendan debidamente, y que una vez de que ya existan las conclusiones, bueno, se puedan transparentar para que la sociedad acceda al mismo, y que abatiendo la impunidad podamos nosotros también erradicar actos en los que la sociedad está siendo vulnerable. Presidente, pues te agradecemos mucho tu tiempo. ¿Algo que quieras agregar para la audiencia?
Referir que nos encontramos con puertas abiertas, atendiéndolos y esperando pues que si alguien tiene algún planteamiento que hacer, con todo gusto se acerque. Si es tema que nos compete a nosotros, de inmediato abrimos la carpeta e iniciamos el procedimiento. Si hay que hacer alguna gestión a alguna autoridad, lo hacemos y damos el acompañamiento, pero entonces hacer el llamado. Estamos los 365 días del año, las 24 horas en el teléfono, en la atención de los teléfonos, particularmente el de emergencia, es el 312-155-1333, y que en horario de oficina, como son lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, los teléfonos que tenemos aquí en la comisión, si me permites, los estaría compartiendo para que quienes nos ven y nos escuchen puedan llamarnos. Tenemos el 312-314-9084 como teléfono de oficina, también el 312-314-7795, que ese los estaremos atendiendo en horario normal, y que les reiteramos ponernos a sus órdenes, mandar un mensaje de tolerancia cero en el caso de la violencia en contra de las mujeres, y que otro mensaje para vivir los derechos humanos mediante la práctica de acciones o de mecanismos, instrumentos de paz, y que ello nos pueda permitir vivir en una mejor sociedad. Te agradezco. Para ser muy amable.